Amén. Dios nos bendiga hoy. Amén. 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 No sé cómo se siente el día de hoy. Amén. El día estamos, ¿cierto?, en el día donde se conmemora, ¿cierto?, el día de las iglesias angélicas. Bueno, técnicamente el día, el 30, el 31, perdón, ¿cierto? 31, pero se hizo hoy. Amén. Así que hoy día es un día libre, ¿cierto?, un día feriado, así que no creo que estemos tan cansaditos. Amén. Le invito, ¿cierto?, a que podamos hoy día dar lectura a la palabra del Señor. Vamos a abrir el libro del apóstol Mateo, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 22. Amén. Pues vamos a leer mejor para que comprendamos un poquito el contexto. Vamos a leer desde el 16 en adelante. Del 16. Pero el versículo central es el 22. Y después lo vamos a revisar. Amén. Entonces le invito a que nos pongamos en pie para dar lectura a la palabra del Señor. Amén. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Este es el versículo central. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Amén? Tome eso así. Amén. Y ahí mismo donde usted está, aquí vamos a hacer una pequeña oración para que usted pueda echar sus cargas fuera. Amén. Para que podamos ya conectarnos directamente con el Espíritu del Señor y no estar ajeno al Espíritu del Padre. Amén. Porque es importante que podamos estar conectados con el Espíritu del Señor. Venimos a la casa del Padre, venimos, ¿cierto?, a honrar al Señor, pero a veces estamos, ¿cierto?, acá, pero nuestro pensamiento está en otro lado. Le pido que podamos orar. Amén. Padre Celestial, oramos, Dios mío, este día, Señor, para que tú con misericordia, Señor, seas tomando el dominio, seas tomando el control, Padre Santo. Espíritu Santo, oramos, Padre Celestial, para que tú, Dios mío, seas en esta congregación con nosotros, Padre mío. Dios mío, te necesitamos, Señor. Padre, sin ti, Señor, no somos nada, Rey de Gloria. Y oramos, Padre, para, primeramente, Señor, echamos, Dios mío, nuestras cargas, Señor, delante de ti, Padre Celestial. Dios mío, si es que hay pesos, Señor, en nuestras vidas, si es que hay una tristeza, si es que hay un problema, Señor, si es que hay un pecado, Dios mío, que no nos deja estar tranquilos en nuestra conciencia, Señor. Padre, te pedimos perdón, Señor, pero también, Dios mío, echamos nuestras cargas, Señor, ante ti, Padre Celestial, para que por misericordia, Señor, nos dejes, Padre, libres, Padre Celestial, para entender, Dios mío, tu mensaje, Señor, y también libres, Dios mío, para adorar, Señor, sin ningún tipo de atadura, Dios mío. Espíritu Santo, tú eres bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, tú eres bienvenido a nuestras vidas, Señor, en esta casa de oración. Por misericordia, tú toma el control, Dios Santo. Padre, lloramos, Señor, para que el espíritu de sabiduría y el espíritu de inteligencia, Señor, more, Dios mío, sobre nuestra vida en este momento. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Este fue un mensaje que le puso un título. No siempre lo hago. El título le puse Perseverando en la Fe. ¿Y por qué les comentaba que el versículo 22 es el versículo central de esto? Amén. Vamos a leerlo de nuevo. Dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas
el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Amén? Cuando leíamos, ¿cierto?, los versículos anteriores, veíamos que el Señor le estaba dando instrucciones a sus discípulos. En este momento eran discípulos, pero a quienes les estaba hablando el Señor en este contexto era a los apóstoles, ¿sí?, a los futuros apóstoles. Y el Señor les daba instrucciones a estos discípulos, ¿cierto?, que todavía no eran apóstoles, y les decía que predicaran, que sanaran enfermos, que resucitaran muertos, también que echaran fuera demonios, ¿sí? Y les dio la instrucción que fueran a hacer esto solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero ante esto, mire lo que hace el Señor. Ante esto el Señor les advierte y les dice que serían azotados y que aparte serían llevados ante gobernadores y ante reyes. Y después que les comenta todo esto el Señor, ¿cierto?, a sus discípulos, dice lo siguiente: y seréis aborrecidos, ¿cierto? Anda a predicar, anda a sanar enfermos, anda a echar fuera demonios, ¿sí?, anda a hacer milagros. Pero ten en cuenta que vas a ser azotado, vas a ser llamado ante reyes, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Amén. El aborrecimiento, hermano mío, es por causa, ¿cierto?, del nombre de Jesús. Y miren, pero ¿qué es lo que dice? Más el que persevere, ¿hasta qué? Hasta el fin, este será salvo, dice la palabra del Señor. Amén. Esta palabra, si bien el Señor se la estaba entregando a los apóstoles, ¿cierto?, vemos que no solamente fue para ellos en el transcurso de la historia. En el libro de Hechos vemos cómo hay una iglesia primitiva que comienza a vivir esto. Vemos cómo hay una iglesia primitiva que comienza a exaltar el nombre de Cristo, comienza, ¿cierto?, a dar a conocer el nombre de Cristo, pero vemos también en esa iglesia primitiva cómo eran aborrecidos por los romanos y también por el mismo pueblo judío. ¿Y qué es lo que hacían? Los encarcelaban, ¿cierto? Nos enseñan en el libro de Hechos. Vemos que Saulo, que antes, ¿cierto?, que después fue Pablo, vemos que Saulo perseguía a los judíos, los encarcelaban. Vemos que los mismos apóstoles, ¿cierto?, fueron encarcelados, que discípulos fueron encarcelados, e incluso también en el libro de Hechos, no sé si usted ha leído la historia, que hay un diácono que se llama Esteban. Y enseñan, ¿cierto?, que este hombre era lleno del Espíritu Santo, dice la palabra, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, pero lo apiedraron. ¿Por causa de quién? Por causa del nombre de Jesús. Mire, pero ¿qué tenían en común todas estas personas, hermano mío? Que ellos perseveraron en su fe. No flaquearon, ¿cierto?, en lo que ellos creían. Porque ellos creyeron en el Señor. Ellos creyeron, ¿cierto?, en Jesús como Mesías. Por lo tanto, creyeron, ¿cierto?, en las enseñanzas que el Mesías les dejó al pueblo judío. Y ellos perseveraron en su fe hasta la muerte. E incluso, ¿cierto?, después la Biblia no lo menciona, pero en artículos históricos enseñan cómo fue la muerte de los apóstoles, ¿sí?, y cómo fueron sus vidas después de los sucesos que no se muestran en la palabra. Y algunos apóstoles fueron crucificados, algunos apóstoles fueron degollados, algunos apóstoles, ¿cierto?, los arrastraron hasta morir. Y nos enseña, ¿cierto?, la palabra que estas personas no flaquearon en su fe. Amén, se mantuvieron firmes en su fe. Fueron perseverantes. Y la pregunta, ¿y por qué esta es una pequeña introducción? Nosotros como hijos de Dios somos perseverantes en nuestra fe. Usted como hijo, usted como hija, es perseverante en lo que cree. Es perseverante, ¿cierto?, con la doctrina del Señor. Es perseverante, ¿cierto?, para alcanzar su salvación. Persevera en la oración. Persevera con los compromisos del Señor. Amén. Persevera, ¿cierto?,
con las normas que el Señor nos da. ¿Amén? Y miren, y esto puede ser un poco fuerte, hermano mío. Perseverancia, ¿cierto? Usted sabe que significa constancia, ser constante en algo, o ser insistente. Tiene estos dos significados. Pero el secreto de la perseverancia, y esto en el lado espiritual, el secreto de la perseverancia dependerá de cuán fundamentada esté nuestra fe, nuestra creencia en el Señor. Si nuestro fundamento está sólido, por lo tanto, ¿cierto? Si nuestro fundamento es sólido, si nuestro fundamento es adecuado delante del Señor, créame que esa persona no se va a derribar con nada y va a ser constante con todos los compromisos del Señor. Pero si nuestro fundamento ha ido flaqueando, y esto nos puede pasar porque somos personas, y acá es donde tenemos que tomar cuenta, hermano mío, porque la palabra nos habla, ¿cierto?, a tiempo, antes de tiempo y también fuera de tiempo. Cuando nosotros, nuestro fundamento, nuestra creencia está flaqueando, vamos a dar todo, nuestro 100% por los compromisos del Señor. Cuando nuestra fe comienza a flaquear, ¿vamos a dejar de orar? ¿O vamos a orar menos? ¿Vamos a dejar de clamar? ¿Vamos a dejar, cierto, de comportarnos como al Señor le agrada? ¿Vamos a dejar, cierto, de asistir a los compromisos que el Señor nos manda asistir? Y acá, cierto, es donde tenemos que tener en cuenta algo, y acá es donde nosotros tenemos que discernir. Mis caminos están siendo acorde a lo que el Señor quiere que yo haga. Mis caminos me están llevando al propósito del Padre. Mis caminos me están llevando a perseverar en la fe de Cristo. O mis caminos me están desviando de lo que el Señor quiere para mí. Amén. ¿Y por qué, cierto, les comento esto? Estamos, la semana pasada, habíamos muy poquito y hablábamos de un tema que la Iglesia de Cristo hoy día está pasando, que es un tema que se llama apostasía. Y la Iglesia, cierto, está viviendo esto de la apostasía. ¿Qué significa apostasía? Significa renunciar, significa abandonar, significa desertar nuestra creencia, ¿cierto?, de algo que antes habíamos creído. Y la Iglesia de Cristo ya no está tomando tan en serio los compromisos que el Señor nos manda. La Iglesia de Cristo ya no está tomando tan en serio, ¿cierto?, la palabra del Padre. Cuando hablamos de guardarnos, ¿cierto?, parece que la Iglesia, y esto a nivel global, parece que la Iglesia ya no le está dando el mismo nivel de relevancia que le daba antes. Cuando hablamos, ¿cierto?, del temor de Cristo, ¿dónde está el temor de Cristo en nuestra vida como cristianos? Amén. Siendo que la palabra nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Por lo tanto, ¿dónde está la sabiduría del Señor si es que ya está fuera el temor de Cristo en la Iglesia? Y acá, hermano mío, tenemos que ser apercibidos, tenemos que manejarnos los tiempos. Estamos viviendo tiempos proféticos, establecidos por la palabra del Señor. Y estos tiempos proféticos, como el apóstol Pablo le enseñaba a su discípulo Timoteo, le decían que ya en los últimos tiempos, ¿sí?, personas iban a apostatar de la fe. ¿Qué significa esto? Que personas iban a renunciar a lo que ya habían creído y se iban a ir a doctrinas de demonios. Amén. Mire, se lo estoy parafraseando, pero esto está en 1 de Timoteo 4, por favor, hermana, a ver si podemos poner. 1 de Timoteo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, renunciarían, ¿cierto?, de lo que ya han creído. O sea, personas renunciarán del fundamento que el Señor un día los posicionó. Y dice, ¿escuchando a qué? Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Amén. Y acá es donde tenemos que estar apercibidos, hermano mío. Si nuestra fe no está bien fundamentada en la roca que es Cristo Jesús, déjeme decirle que lamentablemente eso es peligroso. Eso es peligroso. Para estos tiempos eso es peligroso. Porque podemos estar muy bien. Amén. Uno se puede sentir muy bien. Pero a veces nos descuidamos un poquito y el enemigo, ¿cierto?, anda como león rugiente. El enemigo viene a matar, ¿cierto?, robar y destruir. Y sobre todo los hijos de Dios en estos tiempos. Por lo tanto, si su fundamento, hermano mío, comienza a flaquear aunque sea un poquitito, créame que ya no va a ser el mismo que era antes. Créame que ya no va a ser el mismo que era antes. Su esfuerzo, ¿cierto?, por las cosas del Señor va a comenzar a decaer. Ya no se va a esforzar tanto como antes. Amén. Pero si su fundamento sigue firme aún, le va a dar lo mismo en las cosas del mundo. Y va a seguir esforzándose, ¿cierto?, con los compromisos del Señor. Y mire, hermano mío, esto es muy importante. Cuando estamos, ¿cierto?, flaqueando en nuestra fe, estamos, ¿cierto?, flaqueando en el fundamento que el Señor en un momento, ¿cierto?, nos posicionó. Comenzamos a vivir ciertas cosas, y una de estas cosas es lo siguiente. Podemos dejar de tomar en serio o le restamos importancia a las cosas del Señor. O le podemos dar mayor relevancia a cosas del mundo que al Señor le desagrada. ¿Sí? Los noto callados. Yo sé que es un mensaje fuerte, hermano mío, pero es importante en estos tiempos que nos cuidemos. Es importante en estos tiempos que podamos, ¿cierto?, estar apercibidos. Las personas antiguas, ¿cierto?, los profetas, los apóstoles, las personas del Antiguo Testamento, les daba lo mismo muchas cosas. Se esforzaban por el Evangelio. Yo me acuerdo que yo inicié en el Evangelio en el año 2011. Y me acuerdo que en ese tiempo las personas llegaban a la iglesia, pero llegaban. Da lo mismo cómo llegaran, pero llegaban. Amén. Y cuando se adoraba, ¿cierto?, se adoraba. No se quedaba mirando, ¿cierto? Cuando se adoraba, se adoraba. Y no eran solamente espectadores, sino que la hermandad en general estaba en coinonía, adorando al Señor. Estaba en coinonía, ¿cierto?, en presencia del Señor. Pero hoy día hemos descuidado, ¿cierto?, eso que al Señor hemos descuidado, ¿cierto?, de que un día el Señor nos dejó. ¿Amén? Y mira, la palabra, ¿cierto?, nos enseña primero que es importante oír la palabra del Señor. Es importante oír la palabra del Señor, ¿cierto? Es importante ofrendar, nos enseña la palabra de Dios. Es importante guardar santidad, pero también es importante cumplir con otro compromiso, hermano mío, que es estar en la casa del Señor. Amén. Amén. Que es estar en la casa del Señor. Hoy día vemos casas de oración, ¿cierto?, que se están... Amén. Gracias, hermano. Hoy día vemos casas de oración, ¿cierto?, que se están vaciando. Y algunos hermanos, y yo he escuchado, y de verdad que he escuchado esto, y me ha lamentado escuchar esto. Me han dicho, ya sí, pero si yo en mi casa igual puedo buscar presencia del Señor. Amén, es verdad. Puedo buscar presencia del Señor. Amén. Pero la palabra, ¿cierto?, nos enseña que no nos dejemos de congregar. Amén. Nos enseña que es importante estar conjuntos, ¿cierto?, en armonía, adorando al Padre. Se entiende, ¿cierto?, que en algún momento hay alguna justificación, y créame que eso se entiende. Pero si hay una falta a propósito, o si le estamos dando importancia a algo más importante, ¿cierto?, que las cosas del Señor, que los compromisos del Señor, ahí ya tenemos que estar apercibidos. Estamos cayendo en el juego del enemigo.
¿Estamos tal vez cayendo en un juego del enemigo? ¿Qué está pasando en nuestra vida? Amén. Vamos a leer Mateo 7, 24, 27. Mateo 7, 24, 27. Mateo 7, 24. Mire lo que dice Jesús. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Amén. Hermano mío, no permitamos que la fe por la cual el Señor Jesucristo un día te fundamentó se comienza a debilitar. No permitas que la roca de Cristo Jesús, ¿cierto?, que en nuestro fundamento se comienza a debilitar. Porque si se comienza a debilitar, esa roca tal vez ya no va a ser roca. Puede que se transforme en arena. Y si se transforma en arena, hermano mío, estamos susceptibles al ataque del enemigo. Cuidado con eso. Amén. La palabra, ¿cierto?, nos enseña a tener cuidado en estos tiempos, hermano mío. Ya estamos en tiempos que son proféticamente complejos para el mundo, mas no para los que esperamos la venida del Señor. Amén. Tiempos complejos para el mundo, pero no para los que estamos esperando la venida del Señor. Porque la palabra, ¿cierto?, nos enseña que somos libres de la ira. Por lo tanto, la iglesia de Cristo, la novia de, ¿cierto?, que somos la novia de Jesús, está esperando al amado que venga, ¿cierto?, a arrebatar a su pueblo y lo saque del periodo de la ira. Amén, hermano mío. Pero no sea que el día de mañana, así como Jesús enseñaba sobre las vírgenes prudentes, que habían 5 que eran prudentes y habían 5 que eran insensatas, pero estas 10, hermano mío, eran personas que creían en el Señor, personas que tenían, probablemente comenzaron las 10, ¿cierto?, con un fundamento sólido, pero 5 comenzaron a flaquear en ese fundamento y comenzaron a perder su aceite. Mas las otras 5 seguían manteniendo el aceite. Y cuando supieron que venía el amado, vienen estas 5 insensatas y le dicen, ¿cierto?, a las prudentes, oye, danos de tu aceite que a nosotros ya no nos queda. Pero las prudentes dijeron, no sea que después a nosotros nos vaya a faltar. Y van las insensatas a comprar. Y después cuando vuelven, vieron que la puerta, ¿cierto?, a las bodas ya se había cerrado. Y comienzan a golpear. Es que no las conozco. Amén. No sé si está comprendiendo el mensaje del día de hoy. Amén. Vamos a Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Cuando, como hijos, ¿cierto?, nuestra fe comienza a flaquear, es por varios motivos. Porque uno cae en pecado reiterativo. Porque uno comienza a alejarse de las cosas del Señor. Uno deja de orar. Y ahí nuestra fe comienza a flaquear, comienza a bajar. Pero es importante cultivar la fe, hermanos y hermanas. Importante cultivarla.
¿Qué es lo que enseña, cierto, el apóstol Pablo? Dice, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, la fe, hermano mío, se riega, ¿sí? Crece al oír palabra del Señor. La fe crece al oír palabra del Señor. Por eso, cuando estamos ausentes de las cosas de Cristo, nuestra vida comienza a fallar. Amén. Amén. Pero si nuestra fe, ¿cierto?, está fortalecida y bien fundamentada, esto es lo que leíamos delante en Mateo 7, aunque venga cualquier cosa con nuestra vida, nos enseñaba Jesús, esta casa seguirá en pie, amén, seguirá firme. Amén, hermano mío. Hasta acá nomás siento entregar el día de hoy. Dios bendiga nuestras vidas, ¿no? Amén.